En este vídeo vamos a ver un sistema mecánico que es el péndulo invertido, el cual mezcla movimiento de traslación y movimiento de rotación, y es un clásico en ingeniería de control. El funcionamiento de este sistema lo veis en esta animación. Básicamente es un carricoche que gira en la línea horizontal a derecha e izquierda y que lleva unido una barra que pendula. Y la idea es que al hacerla girar, moviendo el carricoche a derecha e izquierda, se quede en la posición vertical hacia arriba, que es una posición de equilibrio inestable. Un péndulo puede tener dos posiciones de equilibrio. Una sería esta, que estaría en la vertical pero hacia abajo. Si yo muevo la barra hacia derecha o hacia izquierda y la dejo libre, la barra tiende a volver a esta posición de equilibrio. Por eso se dice que es una posición de equilibrio estable, porque el sistema por sí solo tiende a volver a esa posición. Sin embargo, la posición vertical hacia arriba es una posición de equilibrio inestable, porque aunque ahí, si no hubiese ninguna fuerza en esa posición, exactamente la vertical se mantendría con cualquier pequeña perturbación que haya que lo incline hacia la derecha o hacia la izquierda, que le ejerce una pequeña fuerza derecha-izquierda, hace que el sistema pues se caiga y entonces tiende a girar hacia abajo. Se dice que es una posición de equilibrio inestable, ya que el sistema tiende a irse de ella con cualquier perturbación. Eso generalmente se suele explicar con montañas y valles. Si yo tengo esta montaña y estos valles, si yo sitúo una pelota aquí, la pelota por sí sola por la gravedad cae, empieza aquí a oscilar, pero al final se queda en esta posición que sería justo en el valle. Y si la muevo de ahí y la dejo libre, por sí sola la pelota tiende a irse a la posición del valle. Sin embargo, si pongo la pelota en la cima, inicialmente puede que se quede ahí, pero cualquier perturbación hace que la pelota caiga a izquierda o derecha. Por eso es una posición de equilibrio inestable. Pues bien, la idea de este sistema es intentar controlar el movimiento de la barra para mantenerlo en la vertical, con un sistema de control. Y en torno a ese punto de operación, como veremos, la función de transferencia que se obtendrá y que aproxima la dinámica de este sistema en ese punto de operación, veremos que es una función de transferencia que tiene un polo inestable. Bien, para obtener el modelo de este sistema se puede hacer de varias formas. Nosotros vamos a utilizar las leyes básicas de Newton, del movimiento de traslación y del movimiento rotacional. Vamos a suponer las siguientes variables. Bien, tenemos el carricoche, que sería el bloque rojo, con una masa M mayúscula. Tenemos por otra parte la barra azul. El carricoche, como digo, se mueve a derecha e izquierda, en el eje horizontal que vamos a llamar X, sentido positivo hacia la derecha. Aplicaremos sobre él una fuerza, que es la entrada, que aplicamos al motor del carricoche. Y como reacción aparecerá una fuerza de fricción que se opone a ese movimiento, que es proporcional a la velocidad, con una coeficiente de fricción b. Luego, si yo aplico una fuerza y el carricoche tiende a moverse hacia la derecha, si la barra se encontraba en la vertical, va a tender a moverse hacia la izquierda, girando un ángulo que llamaremos θ. La barra va a tener una masa m minúscula, una longitud que nosotros vamos a llamar L, aparece aquí, no es L mayúscula, es L minúscula, pero no es la longitud de la barra, es la mitad de la longitud de la barra, o sea, esto es L. Y luego va a tener un momento de inercia respecto a su centro de gravedad, o sea, su centro de masas, perdón, que llamamos I. El momento de inercia. Bien, pues como digo, si nosotros aplicamos una fuerza hacia la derecha, el carricoche aislándolo, vamos a ver ahora las fuerzas de acción y reacción que aparecen sobre la barra y sobre el motor, dado este punto de unión de ambos. Si yo muevo el coche hacia la derecha, el coche ejercerá sobre la barra una fuerza digamos, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Si lo muevo hacia la derecha, ejercerá una fuerza N hacia la derecha sobre la barra, que es esta fuerza que aparece aquí. Y por el principio de acción y reacción, la barra ejercerá una fuerza igual, pero en sentido contrario, sobre el carricoche en ese punto, que es esta fuerza N. Y luego en el eje vertical, la barra está apoyada, ejercerá una fuerza hacia abajo sobre el bloque rojo, sobre el carricoche, que es esta fuerza P. Y por el principio de acción y reacción, el carricoche ejercerá una fuerza en sentido contrario, en este caso hacia arriba, sobre la barra en ese punto de unión, que es esta fuerza P. Luego las fuerzas P y N serían las fuerzas internas que se dan por el principio de acción y reacción en este punto de unión de carricoche con la barra.
Bien, pues aplicando la ley de Newton al coche, la masa del coche por la aceleración en el eje X será igual al sumatorio de fuerzas. Las fuerzas, hemos dicho, son la fuerza que nosotros aplicamos al motor, la fuerza de fricción que se opone al movimiento del carricoche y esta fuerza interna de reacción con la barra, que es N. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar lo que sería la ley de movimiento rotacional, ¿vale?, a lo que es el giro de la barra. Pero a la hora de considerar desde dónde vamos digamos, el punto desde el cual vamos a considerar los pares, como ese punto puede ser arbitrario, nosotros podríamos considerar este punto. Pero eso no nos va a interesar, porque al calcular los pares nos va a resultar que ni N ni P, que se aplican justo en ese punto, nos darían par. Entonces no nos interesa. Vamos a utilizar como punto para calcular digamos, el giro de la barra, y de donde vamos a calcular los pares de las fuerzas que actúan sobre la barra, el centro de masa de la barra. Al final, la ley de rotación, de movimiento de rotación, es el sumatorio de los pares, es igual al momento de inercia con respecto a ese punto por la aceleración angular, que es lo que tenemos puesto aquí, momento de inercia por la aceleración angular. Bien, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre la barra? Pues tenemos las fuerzas que se daban en este punto de unión, N y P, entre el carricoche y la barra, y luego, como la barra tiene una masa, considerándola con respecto al centro de masa, aparece el peso, que sería mg. Pero como el peso aparece justo en el punto desde el cual vamos a considerar los giros, pues esa fuerza nos genera pares. Ahora, ¿cuáles son los pares que generan N y P? Recordamos que al final los pares eran igual a R por, o sea, el movimiento, digamos, el vector que va desde el origen desde el cual consideramos los pares hasta el punto donde se aplica la fuerza, producto vectorial por la fuerza, que esto al final, recordamos que era el valor absoluto de la distancia por la fuerza por el seno del ángulo que formaban estos dos vectores. En el caso, por ejemplo, de N, bueno, el vector de posición hasta este punto sería este vector y ahora N sería este vector. Luego el ángulo, bueno, mejor dicho, lo voy a poner aquí. Esto sería N y este, que es el ángulo, lo pondré aquí. Hemos dicho antes que el ángulo que giraba la barra, este ángulo de aquí, este ángulo era teta, luego esto de aquí es tita. Luego este ángulo que forman N y el vector de posición desde el centro de la masa hasta el punto de aplicación de la fuerza, si nos damos cuenta es 90 grados menos tita. Luego sería N por L por el seno de pi medio menos tita. Pero el seno de pi medio menos tita es el coseno de tita. De ahí sale esta expresión. Y ahora faltaría ver cuál es el... Bueno, y luego es positivo o es negativo. O bien si giramos en el sentido, usando el sentido de lo que sería la regla de la mano, ¿no? Pues al girar desde el vector de posición hacia la fuerza, en este sentido, si consideramos positivos los pares que nos dan la mano que salgan de la pantalla, pues consideramos que eso serían ángulos positivos, que además es en el que se produce el giro, ¿vale? Que el giro es en este sentido, con lo cual es un par positivo. Y luego el par que produce la fuerza P, haríamos lo mismo, solo que ahora la fuerza P sería en esta dirección. Y el ángulo sería este. ¿Vale? Entonces tendríamos que sería P por L por este ángulo. Si nos damos cuenta, este ángulo de aquí es el suplementario de tita. Por tanto, el seno de ese ángulo es el mismo que el seno de tita. Y de ahí viene P por L por, ya digo, el seno de este ángulo de aquí, que sería pi menos tita, pero el seno de pi menos tita es igual al seno de tita, y de ahí queda esta expresión. Y si hacemos lo mismo de antes, al llevarnos el vector de posición con respecto a la fuerza, tendríamos que girar en este sentido, con lo cual es también positivo. Y de ahí viene esta ecuación.
¿vale? Si queréis lo hacéis vosotros con mayor detalle, pero de ahí vienen estas dos ecuaciones, que son las ecuaciones iniciales. Bien, lo segundo que vamos a hacer ahora es aplicar a la barra el sumatorio, o sea, el movimiento de traslación tanto vertical como horizontal. Fijaros que en la barra, si en vez de hacer el movimiento de traslación hiciésemos el movimiento de traslación, sobre la barra en el eje horizontal solamente tenemos la fuerza N, con lo cual me quedaría que N sería igual a la masa por la aceleración en el eje X del centro de masas, que es esto que aparece aquí. Mientras que en el eje vertical aparecen dos fuerzas, P y el peso. Luego P, que es hacia arriba, lo consideramos positivo hacia arriba, menos el peso, es igual a la masa de la barra por la aceleración en el eje Y del centro de masas. Y de ahí viene esta ecuación. Bien, lo que nosotros vamos a intentar es obtener expresiones de N y de P que dependan solamente de X, X', tita y tita', para poder sustituirlas en estas primeras ecuaciones. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es obtener, a través de unas restricciones geométricas, la expresión de la posición del centro de masa en el eje X y la posición del centro de masa en el eje Y. Y para ello nos valemos de este dibujo que hemos dibujado antes aquí. Fijaros, si nosotros consideramos que en el eje horizontal la posición que queremos calcular del centro de masas, que es esta de aquí, la posición del coche en el eje X será X. Y la posición del centro de masas con respecto a la del coche será X menos esta distancia. Bueno, perdón, esta distancia de aquí. Y esa distancia que será igual a L seno de tita. O sea que esta expresión me da la posición en el eje X del centro de masa de la barra. Y si consideramos que la altura del coche, o sea, este punto de aquí, es la altura 0, la posición en el eje vertical del centro de masa era esta distancia, que será igual a L coseno de tita. Pues bien, con esas dos expresiones, lo que vamos a hacer ahora, que estas dos expresiones vienen un poco como restricción de la geometría del sistema, lo que hacemos es que las derivamos utilizando la regla de la cadena, ¿vale? Si yo tengo... La derivamos con respecto al tiempo, ¿vale? Entonces, la derivada de xc con respecto al tiempo será igual a la derivada de x con respecto al tiempo, que sería x', menos la derivada de este término con respecto al tiempo. Para hacer eso utilizo la regla de la cadena. Como esto depende de tita, lo que voy a hacer es lo siguiente, la derivada de L seno de tita con respecto del tiempo será igual a la derivada parcial de L seno de tita con respecto de tita por la derivada de tita con respecto al tiempo. Y entonces eso que me quedaría, que será igual a L, la derivada del seno de tita con respecto a tita sería coseno de tita por la derivada de tita con respecto al tiempo por tita', que es lo que tengo aquí. Y hago lo mismo con la posición del centro de masa de la barra. La derivada pues sería, en este caso, coseno de tita, pues la derivada sería menos seno de tita por tita'. Me queda esta expresión. Y ahora vuelvo otra vez a derivar tanto x' del centro, o sea, tanto esta expresión como esta expresión, para calcular las aceleraciones del centro de masa, tanto en el eje horizontal X como en el eje vertical Y. Y entonces ya, bueno, este término de aquí sería X segunda, este como depende de coseno de tita y de tita', tengo que hacer dos derivadas. Si derivo, por ejemplo, con respecto de tita', pues me quedará menos L coseno de tita por tita' segunda. Y si dejo este término intacto y derivo con respecto a coseno de tita, pues me quedará coseno de tita será seno de tita menos seno de tita, que con este menos se me convierte en más, por tita'. Y con tita' con este tita' me queda tita' segunda. El caso de abajo, si queréis este lo hago, pues fijaros, me quedaría, si derivo
voy a dejar seno de tita, primero me quedaría menos L seno de tita, y ahora la derivada de tita prima con respecto al tiempo pues sería tita segunda menos L tita prima, y ahora si derivo el seno de tita aplicando la regla de la cadena pues sería coseno de tita por tita prima, y esto pues me quedaría, como veis aquí, este término que es igual a este y este con este que me queda aquí al cuadrado, ¿vale? Luego ya tengo las expresiones de las aceleraciones del centro de masa de la barra en ambos ejes. ¿Para qué quiero estas expresiones? Porque con estas expresiones las voy a sustituir ahora aquí y aquí. Y ya tengo expresiones de n y de p que dependen, como vemos, únicamente de las variables θ y x y sus derivadas. Y ahora cuando ya tenga esas expresiones de n y de p, las sustituyo aquí, aquí y aquí. Y ya tengo mis primeras ecuaciones que dependerán únicamente de x, de θ y de las derivadas de estas dos variables y de la entrada f. Pues eso es lo que vamos a hacer. Sustituimos estas expresiones en las anteriores de n y p, por lo cual me quedan ahora ya n y p, como he dicho, solamente en función de x, θ y sus derivadas. Y ahora estas expresiones de n y de p las sustituyo en las primeras ecuaciones. En la primera ecuación, al sustituir en n, bueno, esta era en n de aquí, vale. Queda esta ecuación, y al sustituir en la segunda, la de los pares, queda toda esta expresión de aquí. Esa expresión, como vemos, se va a poder simplificar, porque, por ejemplo, este término de aquí, que aparece positivo, aquí aparece negativo, se va, y luego, como vemos aquí, aparece coseno cuadrado de θ y aquí seno cuadrado de θ, y todo lo demás lo mismo, menos ml cuadrado por θ segunda, con lo cual, al sumar, bueno, están restándose, pero al sumarlos, coseno cuadrado, seno cuadrado es 1, con lo cual este término con este término me queda este de aquí. Y al final toda esa expresión se simplifica a esta segunda ecuación. Y luego ya, bueno, operando un poco, llevando términos a un lado a otro, llegamos a este modelo final de dos ecuaciones, que es un modelo, como veis, no lineal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues aquí tenemos que aparece x segunda multiplicando a coseno de θ. Eso ya de por sí es una operación no lineal. O aquí que aparece θ' al cuadrado multiplicando a seno de θ, también otra operación no lineal. O aquí coseno de θ por la aceleración angular, que son variables dependientes, con lo cual es otra operación no lineal. O sea, el modelo del péndulo invertido que obtenemos es un modelo no lineal. Ahora bien, nosotros, cuando apliquemos control al péndulo, lo que queremos, como hemos dicho antes, es controlarlo en torno a esta posición de equilibrio inestable, que es la vertical hacia arriba. Entonces podemos hacer y obtener un modelo aproximado de la dinámica del sistema cuando estamos en esa posición vertical, suponiendo que nos vamos a mover muy poco, porque va a haber un buen control, y entonces nos vamos a mover poco en torno a esa posición. Entonces, en esos casos, si nos vamos a mover respecto a esa posición, que sería la posición donde θ, porque θ lo consideramos con respecto a esta posición, sería θ igual a 0. Cuando consideramos que θ es igual a 0 y nos vamos a mover poco, entonces se pueden hacer las siguientes aproximaciones. Ya digo, si estamos en la vertical, el ángulo es 0, entonces el seno de θ, para pequeños ángulos, el seno de θ y θ se pueden aproximar. Si θ es prácticamente 0, el coseno de θ pues será prácticamente 1. Y si además suponemos que no va a haber grandes movimientos rápidos en torno a ese punto de operación vertical, pues la velocidad al cuadrado de θ, sería la velocidad angular al cuadrado, la podemos aproximar también por 0. Entonces, con todas esas aproximaciones, fijaros, este término se va porque aparece ahí θ'prima, este término de aquí se convierte en θ, este de aquí se borra porque se convierte en 1, y este de aquí desaparece porque se convierte en 1. Y entonces el modelo que nos queda sería este de aquí. Y aquí ya, como veis, no aparece ninguna operación no lineal, porque ya aquí las variables dependientes no están multiplicándose entre ellas, ni con los senos, ni cosenos, ni nada. Entonces este modelo sería una aproximación lineal del modelo de la dinámica del péndulo en torno a la posición vertical en la cual se quiere mantener, esa posición vertical de equilibrio inestable. Pues bien, a partir de estas ecuaciones lineales, nosotros podríamos obtener la función de transferencia del sistema que nos da la posición angular θ
con respecto a la fuerza que aplicamos al carricoche, que es la que nos interesará para hacer control. Entonces, bueno, para ello, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que aplicar Laplace con condiciones iniciales nulas. Aplicándolas a estas dos ecuaciones, esta sería la aplicación de Laplace con condiciones iniciales nulas. Y fijaros que esta ecuación de aquí depende únicamente de x y de θ, con lo cual yo puedo despejar x de s como una función de θ. Y entonces esta expresión la podría sustituir aquí. Con lo cual ya en la primera ecuación me quedaría, como vemos aquí, una ecuación que depende solamente de θ de s y de f de s. Y entonces ya despejando, digamos, lo que sería θ de s respecto a f de s, obtengo esta función de transferencia, que sería la función de transferencia del péndulo invertido. Como veis, obtenemos una función de transferencia que es de tercer grado, o sea, el polinomio del denominador es del tercer grado. Sin embargo, las ecuaciones diferenciales que teníamos aquí inicialmente, las mayores derivadas que aparecían en x y en θ eran x' segunda y aquí en θ segunda. O sea, en principio nos tenía que haber salido, si esto lo hubiésemos expresado como estados, a priori hubiésemos utilizado 4 estados. Y por tanto la función de transferencia que nos saldría debería de haber sido una función de transferencia de cuarto grado en el denominador. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta una cosa, un detalle. Y es que aquí realmente esto yo lo podía haber simplificado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí poniendo x' segunda y x', pero realmente a lo mejor a mí la posición x del carricoche no me importa. A mí que podría haber puesto esto también, en vez de x', yo podía haber puesto v' y en vez de x', haber puesto v, velocidad. Y entonces ya me aparecería solamente v' y θ segunda, con lo cual serían, digamos, una ecuación de primer orden, o bueno, una variable donde que aparece solamente la primera derivada y otra variable dependiente que aparece solamente hasta la segunda derivada. Con lo cual, al final, ya sí tiene lógica que aparezcan 3 estados y por tanto saliese una función de transferencia de tercer grado en el denominador, que es esto que aparece aquí. Bien, si cogemos y hacemos una hipótesis más y despreciamos, por ejemplo, lo que sería la fricción del carricoche, o sea, B igual a 0, pues este término de aquí se anula y este término de aquí también se anula. Ya digo, si suponemos B igual a 0. Y además, al suponer B igual a 0, fijaros que esta S de aquí con esta S de aquí y una S de aquí se va y esto me quedaría al cuadrado. Con lo cual, la función de transferencia se me reduce a esta otra de aquí, a una función de transferencia de segundo orden. Y fijaros, todo esto de aquí, que son masas, el momento inercial y longitud, esto al final es un valor positivo, esto de aquí también es un valor positivo, ¿vale? Por lo cual esto podríamos decir que es AS cuadrado menos B. Si yo quiero calcular los polos de esa función de transferencia, pues resuelvo esa ecuación y me quedaría que ese cuadrado será igual a B partido por A, por tanto, S será igual a más menos la raíz de B partido por A, si queréis, más menos alfa. Con lo cual tengo dos polos. Uno está en el semiplano izquierdo y otro está en el semiplano derecho. Cuando hiciera la transformada inversa de Laplace, por ejemplo, ante un escalón unitario, este polo de aquí va a dar lugar a términos exponenciales de esta forma, que con el tiempo decaen a cero, pero este otro polo que está en el semiplano derecho es un polo inestable, que da lugar a respuestas con una exponencial creciente. Y este término precisamente, o sea, este polo, que está aquí en más alfa, en el semiplano derecho, es el que hace que este sistema sea inestable. De hecho, si tú, por ejemplo, el Seaway se basa en este mecanismo del péndulo invertido, pero lleva un control para intentar mantener la posición vertical. Si al péndulo invertido pues, le aplica cualquier perturbación, pues por sí solo, si no hay control, tiende a irse, a decaer hacia abajo. Lo que pasa es que una vez que llega a la posición de equilibrio ya no puede irse hacia infinito o hacia menos infinito, igual que este Seaway, si tú le aplicas una fuerza y no hay control, se cae. No se cae hasta menos infinito, la variable no puede crecer hasta o decrecer a menos infinito, pero cuando llega al suelo ya se para por la limitación del equipo real. Pero todos estos sistemas es necesario que lleven un sistema de control para poder mantenerse en esa posición inestable de la vertical.